la llegada de tiendas y sistemas de pagos alternos pudiera llegar el año que viene al iPhone en Europa, pero ¿qué está pasando en este lado del mundo? En este video te estaré contando las más recientes malas noticias que hemos recibido. Así que, comencemos. En este lado del mundo, al menos en Estados Unidos, es donde se está batallando por el futuro de esta tienda de aplicaciones de Apple y cómo es que funciona el iPhone en cuestión de si se permitirán o no el uso de tiendas alternas o de sistemas de pagos alternativos en cómo es que funciona el iPhone. Hoy tenemos nuevas noticias sobre lo que está pasando en el caso de Apple versus Epic Games y hoy tenemos un resultado que nos dice que la compañía Apple puede seguir manteniendo las reglas de cómo es que funciona su tienda de aplicaciones, es decir, no permitir otros sistemas alternos de pago ni tampoco poder decirle a las personas que pueden ir a una página web para entonces hacer una compra. Este resultado en las cortes de Estados Unidos significa que entonces los desarrolladores no pueden colocar un enlace directamente en sus aplicaciones para dirigir a los consumidores a ir a una página web para hacer una compra de alguna moneda o de cualquier otra cosa en esa aplicación, como lo quiso hacer Epic Games en el 2020 cuando lanzó su propio sistema de pago dentro del juego de Fortnite. En estos momentos del caso nos encontramos en la última fase en la apelación de la Corte Suprema, así que una vez tengamos un resultado final de lo que pase en esta Corte Suprema, sabremos qué estará pasando finalmente con este caso que empezó en el 2020 y vimos el juicio en el 2021. A modo de resumen, en este juicio se estableció que Apple no tenía ninguna ley ni rompía ninguna ley de monopolio y que entonces tenía que permitirle a los desarrolladores poder colocar un enlace para decirles que pueden hacer compras fuera de su aplicación en el App Store, pero obviamente Apple apeló esta decisión de este tribunal en busca de que no se implementara y en estos momentos pues Apple lo ha llevado a su máximo nivel a la Corte Suprema de Estados Unidos. Obviamente Apple hizo todo esto porque si se estableciera esta nueva regla de cómo es que los desarrolladores pueden vender cosas en las aplicaciones de el iPhone y el iPad, pues entonces la compañía estaría perdiendo mucho dinero, porque debemos recordar que Apple se lleva entre un 15 a un 30% de cada compra que se hace en su tienda de aplicaciones. Realmente tenemos que ser un poco pacientes, aunque yo sé que la espera desespera. Llevamos ya más de casi 3 años en este caso, pero debemos recordar que no fue hasta el pasado mes de abril que entonces se llevó este caso al Tribunal de Apelaciones, el cual entonces estableció que la decisión original del caso del 2021 se tenía que establecer de permitir entonces que los desarrolladores pudieran colocar un enlace en sus aplicaciones y entonces eso fue lo que provocó que Apple llevara su apelación a su máximo nivel a la Corte Suprema en busca de que entonces esta corte escuchara este caso para que entonces se pudiera revertir esa decisión que se estableció en el tribunal inicial. Ahora bien, ¿qué está pasando en estos justos instantes con este caso de Apple versus Epic Games? Como mencioné, estamos en la fase de la Corte Suprema, así que tendremos que esperar un poco más de tiempo en lo que los jueces de esta Corte Suprema establecen su decisión sobre este caso, pero ya se estableció que por el momento, mientras se está haciendo esta decisión, Apple no tiene que hacer ningún cambio en cómo es que funciona su tienda de aplicaciones, algo que pues obviamente pone triste a muchas personas, específicamente a Epic Games, que le gustaría obviamente traer su juego de regreso a la tienda de aplicaciones. También obviamente hay un grupo de desarrolladores que quisieran tener un poco de mayor flexibilidad a la hora de traer sus aplicaciones y de tener sistemas alternos de pago, pero para poder tener esa decisión tendremos que esperar un poco más de tiempo. Luego de esta fase, ¿qué estará pasando en el futuro? Pues en el momento Apple tiene que someter toda su apelación a la Corte Suprema y entonces ahí esta corte determinará si quiere escuchar el caso o si no, entonces entiende que la decisión del caso original del 2021 prevalece. Si entonces prevalece esa decisión, pues Apple tendría que cambiar cómo es que funciona su tienda de aplicaciones. Tendría que entonces permitirle en cuestión de las reglas a que los desarrolladores puedan colocar un enlace directamente en su aplicación para llevar a los consumidores a hacer una compra
fuera de esa aplicación en busca de evadir ese sistema de pago de la compañía que cobra entre un 15 a 30% de comisión. Esto obviamente sería un gran paso para poder ir poco a poco cambiando cómo es que funciona la tienda de aplicaciones de Apple y el iPhone y el iPad, pero desafortunadamente no abre el paso a que veamos la llegada de tiendas alternas de aplicaciones, así como se ha establecido ya en la nueva ley de la Unión Europea. En estos momentos en Estados Unidos, el país que realmente pudiera entonces meterle la presión a Apple, no hay ninguna regulación, no hay ninguna ley que fuerce en estos momentos a que Apple tenga que permitir tiendas alternas en sus dispositivos o de permitir de forma general el uso de otros sistemas de pago dentro de la tienda de aplicaciones de esta compañía. A diferencia de Europa, como he mencionado anteriormente, ya sí hay una ley que va a forzar a Apple en el 2024 a permitir el uso de tiendas alternas, pero realmente ya aquí tengo un video explicando cómo quizás esto no pudiera suceder. Si quieres entender cómo funcionará esta ley de la Unión Europea, aquí te dejo este video para que lo puedas ver después de este video. Pero en fin, veremos la llegada de tiendas alternas de aplicaciones al iPhone en este lado del mundo. Realmente en Estados Unidos solamente es donde único se está llevando a cabo este caso legal que se está llevando a la Corte Suprema. Realmente en estos momentos yo no he escuchado de ningún caso legal, de ningún proyecto de ley de otro país de Latinoamérica o de Sudamérica que busque forzar qué puede hacer Apple con respecto a permitirle a los desarrolladores poder colocar otros sistemas de pago en sus aplicaciones. Lo único que pudiera hacer realidad la llegada de tiendas alternas a los equipos de Apple es que entonces lo mismo que la compañía haga en Europa lo lleve entonces a nivel mundial. Sin embargo, hemos escuchado múltiples reportes y rumores que al parecer la compañía estará haciendo múltiples cambios a cómo es que funciona el sistema operativo del iPhone y del iPad en busca de limitar quién realmente puede tener acceso a estas tiendas alternas de aplicaciones si es que se hace realidad en ese lado del mundo. Supuestamente la compañía estará utilizando el sistema de GPS de tu teléfono, las redes Wi-Fi y las redes de conexión celular para establecer exactamente tu ubicación, para entonces solamente a ese grupo de personas de Europa poder entonces darle acceso a estas tiendas alternas de aplicaciones. Como mencioné, digo que es posible que esto se haga realidad, ya que hay una gran probabilidad que Apple decida apelar esta ley de la Unión Europea en busca de atrasar el lanzamiento, lo cual entonces pues pudiera dejarnos prácticamente en el limbo y no ver entonces la llegada de tiendas alternas en ese lado del mundo. Así que tendremos que ver qué estará pasando en la primavera del 2024 para ver si en efecto estaremos viendo la llegada de este sistema de tiendas alternas a nuestros amigos europeos, portugueses, italianos y más. Nosotros aquí desde el 2020 hemos estado cubriendo todo lo que está pasando con Apple, con este sistema de tiendas alternas, si llegarán o no. Así que mantente suscrito a este canal si no lo has hecho todavía, para que no te pierdas lo próximo que estaremos haciendo sobre este tema. En mi caso, yo estoy bastante emocionado por ver la llegada de estas tiendas alternas, ya que me gustaría ver otras alternativas a la hora de instalar aplicaciones, de poder tener aplicaciones que Apple no nos permite tener, como es el caso de los servicios de juegos en la nube o también de emuladores de juegos. Pero ya veremos qué estará pasando con eso. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Crees que realmente veremos tiendas alternas en el iPhone o crees que nunca pasará? Déjame saber lo que piensas aquí. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.